Buenos días a todas y todos los estudiantes de primero y segundo año de secundaria. Soy la profesora María Elena Dávila Chávez y juntamente con el profesor Miguel Cantú Gamarra le damos la bienvenida a esta semana 32 en el área de ciencia y tecnología. El propósito para esta semana es: continuarás con tu indagación sobre los factores que incrementan la temperatura. Además, fundamentarás tus opiniones sobre cómo la ciencia y la tecnología impactan en el calentamiento global. Las competencias a trabajar esta semana es: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y la segunda competencia es: indaga mediante método científico para construir sus conocimientos. La sesión para esta semana es: presento mi proyecto de ideas para cuidar el planeta. Recuerda que la semana anterior respondiste las preguntas: ¿por qué aumenta la temperatura de la Tierra? Y cómo el incremento de la temperatura cambia el clima. Esta semana responderás las siguientes preguntas: ¿cómo la ciencia y la tecnología han impactado en el calentamiento global? ¿Y qué factores influyen en el incremento de la temperatura del ambiente? El reto entonces para esta semana es comunicar en un texto tus explicaciones sobre los factores que influyen en el incremento de la temperatura. Asimismo, fundamentarás tus opiniones sobre el impacto de la ciencia y la tecnología en el calentamiento global. Elaborar tu informe de indagación sobre los factores que influyen en el incremento de la temperatura. Las evidencias entonces que deberás presentar son tu informe de indagación sobre los factores que influyen en el incremento de la temperatura y tu texto con tus opiniones fundamentadas sobre el impacto de la ciencia y la tecnología en el calentamiento global. Primera parte de este video es: indagamos para conocer qué incrementa la temperatura. ¿Qué aprenderemos? Realizaremos indagaciones que nos permitan generar, registrar, graficar y evaluar sobre los factores que influyen en el incremento de la temperatura. En la semana 31 realizamos indagaciones de los dos primeros procesos de indagación científica. Ahora desarrollaremos los otros tres últimos procesos. Genera y registra datos e información, analiza datos e información, evalúa y comunica el proceso y los resultados de tu indagación, los cuales los vas a encontrar en tu ficha de actividades de la semana 32. Número 3. Generar y registrar datos e información. En este proceso organizarás los datos que recogiste en el experimento. Recuerda que los datos cualitativos son aquellos que no son numéricos y los cuantitativos son los valores que has medido o contado. Letra A. Organiza tus datos en una tabla como esta. Especifica las variables y sus unidades. Por ejemplo, ahí tenemos la variable dependiente temperatura del agua en grados centígrados. Y como variables independientes la botella sin perforación y botella con perforación. Letra B. Representa los datos que has obtenido en un gráfico para ilustrar o resumir tus descubrimientos. En esta gráfica debes consignar las escalas y las unidades de medida de acuerdo con tus variables de indagación. Puedes utilizar un papel cuadriculado para dibujar, como se muestra en esta imagen. Número 4. Analiza datos e información. En este proceso vamos a interpretar los datos obtenidos. Letra A. Contrástalo con tu hipótesis. ¿Qué has encontrado? Letra B. Relaciónalo con el problema. Es decir, ¿los datos que has obtenido responden a la pregunta de tu problema? Letra C. Siguiendo la tabla que contiene los datos que relacionan las variables dependiente e independiente, responde las siguientes preguntas. ¿Es posible afirmar que hay una mayor temperatura en el agua que estuvo en la botella sin agujero o es todo lo contrario? ¿Sería posible afirmar que la temperatura se incrementará cada vez más en la botella sin agujeros? Recuerda que la semana anterior comprendimos sobre el calentamiento global. Puedes consultar el video de la semana 31. Relaciona entonces: ¿crees que los resultados son coherentes con esta descripción? ¿Por qué?
Se podría afirmar que la hipótesis ha sido validada o refutada. De haber sido refutada, ¿qué otras hipótesis plantearías? Letra D. Muy bien. Ahora escribe una conclusión basada en el análisis de los datos de la indagación con respecto a la hipótesis y al problema planteado. Estos datos se encuentran en tu ficha de actividad de la semana 32. Lo que debes hacer es responder lo que se te está pidiendo en este punto número 4, que es analiza datos e información. Número 5. Evaluar y comunicar el proceso y los resultados de la indagación. Identificarás y darás a conocer las dificultades técnicas, los conocimientos logrados, la evaluación de los alcances y la validez de tu conclusión. ¿Los datos obtenidos son suficientemente confiables? ¿Qué dificultades se presentaron durante la indagación? ¿Qué parte de los procesos de indagación podría mejorar? ¿Qué alcance tiene la conclusión? ¿A qué otras situaciones del entorno puedes aplicarse? Estas preguntas deberás responderlas, y esta es parte de tu informe de indagación que deberás subir a la web. Como segunda parte tenemos: ¿conocemos cómo la ciencia y la tecnología han impactado en el calentamiento global? Veremos. ¿Qué ocasiona el calentamiento global? La semana anterior aprendimos que el calentamiento global es el aumento de calor, es decir, el aumento de la temperatura en nuestro planeta, y es producido por el incremento de los gases del efecto invernadero. Por ejemplo, el humo de los carros, los gases de los aerosoles y la tala de los árboles son los que producen los gases de efecto invernadero. El calentamiento global ocasiona lo siguiente: heladas más intensas. El frío será más intenso cada año y ocasionará enfermedades respiratorias. Sequías más fuertes. La falta de lluvia durará mucho tiempo. Si no hay lluvias, no habrá agua y los sembríos se perderán y muchos animales morirán. Inundaciones más seguidas. Las inundaciones se producirán con mayor frecuencia. Habrá tanta agua que arrastrará los cultivos y las casas. También arrasarán con los animales y causarán la aparición de muchas enfermedades como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla y entre otras. Aumento de la temperatura en los desiertos y en las zonas semiáridas. Reducción de la biodiversidad. Cambiará la composición del 30% de los bosques. Desaparición del 30 al 50% de la masa del glaciar. Existe una estrecha relación entre estos fenómenos y la acumulación de los gases del efecto invernadero en la atmósfera, especialmente del dióxido de carbono, proveniente de la quema de los combustibles fósiles. Esto produce el calentamiento global, causa principal de los cambios drásticos del clima que viene experimentando la Tierra en la actualidad. El efecto invernadero. De la radiación solar emitida hacia la Tierra, una parte es reflejada hacia el espacio, otra parte es absorbida por la superficie de la Tierra y se convierte en calor, el cual es retenido por los gases del efecto invernadero de manera natural, permitiendo mantener una temperatura óptima para la vida en la Tierra. El calentamiento global. Aumento de la temperatura del planeta como resultado de la elevada concentración de los gases del efecto invernadero que retienen el calor. Y finalmente el cambio climático, atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima. El cambio climático es un problema serio que ha sido ocasionado por el hombre debido al uso intensivo de combustibles como el carbón, petróleo, gasolina
y la tala y quema de bosques de la selva. ¿Qué consecuencias trae el cambio climático? El deshielo de los polos incrementa el volumen de agua en los mares y pone en peligro la vida de muchos animales. El deshielo de los glaciares en menor tiempo pone en peligro el suministro de agua. Tendremos poca agua para beber, lo que afectará la agricultura y la producción de energía eléctrica. El aire se contaminará más debido al aumento de los gases del efecto invernadero. En la salud surgirán nuevas enfermedades y otras que son conocidas disminuirán. Debido al cambio climático, muchos animales y plantas que viven en el Perú se encuentran en peligro y sobrevivirán solo algunas especies. La ciencia y la tecnología en el calentamiento global. Ante esta situación, los científicos realizan estudios sobre las causas del cambio climático y buscan formas que pueden atacar el problema. Por ejemplo, en un artículo de la National Geographic sobre soluciones contra el calentamiento global publicado el 5 de enero del 2016, se menciona que los investigadores Stephen Pacala y Robert Sokolow de la Universidad de Princeton sugieren un enfoque al que denominan sectores de estabilización, que suponen la reducción de las emisiones de gases del efecto invernadero por parte de una cierta cantidad de fuentes mediante la tecnología que surjan durante las próximas décadas, en lugar de depender de que esta reducción provenga de un solo sector. Por lo tanto, se entiende que las tecnologías que surjan deben ser amigables con el ambiente y no deben de emitir los gases del efecto invernadero como el dióxido de carbono. Así tenemos como ejemplo la energía eólica, la energía solar, biocombustibles obtenidos de los cultivos, gas natural, energía nuclear, entre otros. La ciencia y la tecnología están buscando formas para frenar el calentamiento global. Al respecto tenemos una adaptación del artículo publicado el 18 de enero del 2019 por Will Craig en la National Geographic. Los expertos sostienen que usar la tecnología y la naturaleza para extraer el dióxido de carbono de la atmósfera no es solo una posibilidad, sino un deber. Plantar cultivos en tierras vacías ayudó a la granja McCarthy en Kansas y Nebraska a extraer 6.922 toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. El suelo agrícola había absorbido las emisiones de más de 1.300 carros. Así plantar más árboles, restaurar los pastizales y usar máquinas sofisticadas con ventiladores y filtros para capturar el dióxido de carbono del aire buscan absorber los gases del efecto invernadero. Otro aspecto importante es acabar con las prácticas perjudiciales como la quema de terrenos a gran escala. Detener la deforestación y conservar más árboles no solo extrae el dióxido de carbono de la atmósfera, sino que también produce su propia humedad. La pérdida de árboles puede provocar sequías e incendios que desestabilizarán y convertirán la selva en otro tipo de paisaje que liberaría el carbono almacenado. Pues bien, llegamos al final de la semana 32. Acuérdate que aprender es importante para seguir avanzando. Sigue esforzándote, el camino aún no termina. Nos vemos la siguiente semana a seguir cuidándonos.